Y yo quería proponer, siguiendo con esta misma línea de conversación, yo platicaba hace poco antes con Paco Cruz. Ahora que uno más o menos, por más que el Universal niegue todo esto, o que Moreira niegue todo esto, yo empiezo a encontrarle sentido a muchas cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, todos conocemos más o menos las artimañas de una persona como Carlos Loret de Mola, que participó en un montaje vergonzoso, criminal en términos periodísticos, a la ética periodística, el caso de Florence Cassés, que tiene en la cárcel todavía a Israel Vallarta. Pero también casos que yo viví muy de cerca, cuando yo cubrí la intervención de Estados Unidos en Afganistán, vi la forma en que Loret de Mola mintió, asegurando que él había sido uno de los primeros periodistas en llegar a Afganistán. Y después de tanto tiempo, porque tú sabes que me la pasé mucho tiempo fuera de México, después de regresar a México, 30 años después de estar fuera de mi país, me llevé la noticia realmente de que el Universal le había dado una columna estelar a Carlos Loret de Mola. El personaje que había hecho un montaje contra Florence Cassés, el hombre que había mentido una y otra vez en coberturas como las de Afganistán, tenía ya una columna estelar en el Universal. Y hoy que se menciona la ayuda que le llegaba el Universal por conducto de Moreira, pero que salía de los bolsillos de de Genaro García Luna, me hizo así, até cabos. Digo, ¿cómo es posible que no me diera cuenta? Efectivamente, Genaro García Luna seguramente actuó como padrino de Carlos Loret de Mola y de otros padrinos, porque Loret de Mola tenía padrinos muy poderosos y lo sigue teniendo entre la clase política, y de ahí que le hayan dado una columna política que hasta ahora el dueño del Universal sigue defendiendo a capa y espada. ¿A dónde voy? Voy al tema de los columnistas en México. En México hay un exceso de columnistas, todos ellos con una agenda propia en los medios de comunicación, en periódicos. Ya todo el mundo es columnista, vaya. Cuando antes tener una columna realmente era algo a lo que se llegaba después de una larga trayectoria como reportero, como periodista, como enviado especial. ¿Cómo no acordarse de Manuel Buendía? ¿Cómo no acordarse de personajes entrañables que tenían sus columnas, de Gastón García Cantú? Pero ahora todo el mundo tiene una columna, te padecemos de columnitis. Pero específicamente que el Universal, que se presume de ser el decano de la prensa mexicana, siga ostentando, siga teniendo entre sus páginas a un columnista como Carlos Loret de Mola, habla de hasta qué punto se ha corrompido el periodismo en México. ¿Tú qué opinas, José Alfredo? Pues siento que ya estaba corrompido hace mucho tiempo, pero cuando había este bipartidismo entre el PRI y el PAN, pues los columnistas tenían margen para atacar a uno y quedar bien con el otro, y después atacar al otro, quedar bien con otro más. Entonces había podían disfrazarse un poquito de objetividad, de que estaban haciendo periodismo, cuando en realidad pues el que quería pegarle a alguien pues les mandaba todos los documentos y estos nomás redactaban y le pegaban, ¿no? Pero tenían ese margen de poder quedar bien con unos y con otros no, y de repente atacar al PAN y de repente atacar al PRI, dependiendo pues a quién les llegaba al precio, ¿no? Y entonces, pero ahora, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que llega un momento de definiciones, que no hay chayote oficial, que se empiezan a acotar los márgenes de maniobra de ellos, pues entonces se tienen que hacer para un mismo lado. Ya no pueden estar jugando a estar en un lado y luego estar en otro, porque es evidente que ya no pueden estar del lado de la Cuarta Transformación, porque nadie los va a solapar, porque nadie les va a dar chayote, porque no encuentran dónde acogerse. Decía el presidente hoy en la mañanera, decía, si quieren diálogo, pero pues el diálogo significa seguir con prebendas, significa
de seguirles dando dinero, y de ese diálogo pues no queremos en la cuarta transformación. Entonces, por eso ellos dicen que están frente a una dictadura que no los escucha. Pues no, están frente a un gobierno que no les da moche. Entonces a ellos dicen, bueno, pues es una dictadura, y tan están equivocados que lo llegan a tratar de ofender, porque no lo ofenden al presidente. La figura de Andrés Manuel López Obrador es tan grande que pues no le llegan sus insultos ni a los talones. Entonces intentan ofender al presidente, pero esa es una muestra de la libertad de expresión, esa es una muestra de que no hay chayote, porque muy bien lo decía también en la mañanera hoy el presidente, pues, si se haga un contrato jugoso con uno de estos periódicos, pues me van a aplaudir y me van a quemar incienso. El hecho de que me estén atacando un día sí y otro también, pues quiere decir que no les estamos dando moche. Entonces estamos ya en otra fase en donde la hora de las definiciones, pues hace que haya un parteaguas, y entonces, por un lado, estamos quienes hacemos periodismo, hacemos noticia, por medio de con nuestros propios recursos, de manera pues sufrida, pero bastante decente, bastante honrada. Y del otro ya están quienes pues habían sido chayoteados durante toda su vida, y ahora pues las circunstancias los están arrinconando. Entonces, pues ahora con esto que sale en el juicio contra García Luna, pues es una prueba contundente de lo que pasaba antes y de por qué pues habían esos reportajes tremendos, ¿no? A favor del gobierno de Felipe Calderón, que estaban actuando contra la delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Pero pues ya estamos viendo cada vez más que era un teatro que se está cayendo a pedazos. Y pues bueno, entonces ya en este orden de ideas, unos estamos de un lado y otros están de otro. Es tiempo de definiciones, y la audiencia va a ser quien siga a unos o ya no lo siga, y quienes nos sigan a nosotros. Pero la realidad que estamos viendo es que, por ejemplo, la salida justamente del Universal de Carlos Alarraqui, pues es otra señal, pero contundente, de que el señor pues ya no tiene la misma credibilidad que tenía cuando salía, por ejemplo, con Pedro Ferriz de Con en la radio, o etcétera, cuando eran los 80, los 90, cuando lo que decía Alarraqui era ley, ¿no? Entonces ahora pues estamos viendo que la salida de Alarraqui pues es otra señal indubitable de que están perdiendo credibilidad, y ahora con esto pues ya están en la ruina el periódico El Universal en materia de credibilidad. Interesante las ideas que comparten los tres, porque esto me recuerda lo que yo siempre he sostenido. Yo soy un fiel creyente de lo que yo llamo el periodismo total. ¿Qué es el periodismo total? El periodismo total es un periodismo sin ataduras, que apuesta por la verdad, que sabe separar de forma profesional el grano de la paja, y es un periodismo al servicio de los ciudadanos. Ese es el periodismo total. Porque yo creo que nosotros nos teníamos que deber a los lectores, a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas, en todos los sentidos. Y por eso digo que es el periodismo total, porque como dices tú, José Alfredo, que sea la gente la que tenga la última palabra. Y en este sentido yo creo que medios como Sin Censura, o medios como el de No Apto para Cínicos, o medios o columnas como las que ustedes tienen, somos periodistas que todos los días, ojo, todos los días vamos a las urnas, y todos los días la gente nos hace así o así. Yo creo en eso. La gente tiene que tener la última palabra. La gente tiene que valorar qué tipo de periodismo, qué tipo de informadores, qué tipo de columnistas, qué tipo de escritores valen la pena y cuáles no. Ya basta de tanta mentira, ya basta de tanta porquería.